Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides a esta clase especial sobre los conceptos centrales y la obra de Pierre Bourdieu. Vamos a comenzar entonces por su biografía. Ustedes se preguntarán por qué vamos a hacer una clase especial sobre este autor. Como habrán podido apreciar, tenemos varios textos de él, y también el año pasado vimos un poquito en antropología, y sin lugar a dudas podríamos afirmar que es el autor más citado en las ciencias sociales. Y en ese sentido ustedes en los textos académicos, a lo largo de su vida académica, se van a encontrar muchas veces con conceptos de Pierre Bourdieu. Entonces, nos parece importante desde la cátedra ofrecerles un paneo general por los conceptos centrales del autor. Les voy a comentar un poquito cómo conocí yo a Pierre Bourdieu. Yo estudié Ciencias de la Educación y una de las materias que tuve era Sociología de la Educación, y allí yo conocí la obra sobre educación que tiene Bourdieu-Passerón, que se llama La reproducción. Y a partir de ahí comenzó esta especie de romance con este autor que ha durado hasta el día de hoy. ¿Por qué les cuento esto? Justamente porque el año pasado, con una colega muy querida, con una amiga, la doctora Laura Colabella, tuvimos la oportunidad de organizar un homenaje especial que se inició en las jornadas de etnografía, coordinadas por Rosana Guber, y después ambas llevamos adelante una línea de investigación en la Universidad de Palermo, que nos dio la oportunidad de sacar un número especial, este cuaderno 88, ¿sí? Auspiciado por el Centro de Antropología Social del IDES, donde está Rosana Guber, y la Universidad de Palermo, donde están Roberto Céspedes y Oscar Echeverría, a quienes aprovechamos también a agradecer este auspicio y esta confianza en nosotras, donde invitamos a muchos colegas argentinos a escribir y presentar allí sus trabajos. Y el especial se llamó Aportes al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. Y uno de nuestros colegas que presentó un trabajo muy específico porque es realmente un especialista en el tema, es Juan Ducuen, el doctor Juan Ducuen, que sacó también el año pasado este texto que se llama Hábitus y dominación en la antropología de Pierre Bourdieu, una crítica desde la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, y justamente este es el librito con el cual dialoga Juan, este texto de la fenomenología y las ciencias del hombre de Merleau-Ponty. Muy bien. Pero vamos a centrarnos un poco en la biografía del autor, y ahí les voy a ir comentando cuándo hace el trabajo de campo del libro que ustedes tenían para leer, del capítulo, y también un poco los conceptos centrales que les van a servir muchísimo para dialogar con el capítulo, fundamentalmente con el capítulo 4 de Bourdieu. Porque ahí hay unos conceptos que son de Bourdieu. ¿Y por qué? Porque Bourdieu justamente trabaja con Pierre Bourdieu. Después les voy a mostrar en el siguiente video un libro donde aparece un texto, en una compilación que hace Bourdieu, aparece un texto de Philippe Bourdieu, y porque hizo su postdoctorado justamente bajo este tipo de sociología en Francia. Estoy hablando de Bourdieu, ¿sí? Bien, vamos entonces. Pierre Bourdieu nace en 1930 en Deguin, es nieto de un campesino, de uno de esos campesinos como los que ustedes
leyeron en el baile de los solteros. Justamente. Es por eso que él vuelve a su Bern natal a hacer trabajo de campo, con los compañeros de su abuelo y los hijos también de los abuelos de esta pequeña comunidad rural francesa donde él nació. Es hijo de un empleado de correos y en ese sentido podemos decir que tiene un origen humilde, tiene un origen de una clase social muy distinta a aquella a la cual llega a pertenecer como miembro de una élite académica como es la Sorbona. Y él habla de esto en este trabajo que se llama Autoanálisis de un sociólogo, donde lo que hace es un ejercicio de reflexividad acerca de cómo llega a ocupar la posición social que ocupa, y él dice que se sentía un tránsfuga, un traidor entre campesinos, es decir, entre la gente de su propio pueblo, cuando llega a ingresar a la Escuela Normal Superior y a estudiar filosofía. Él hace su primer trabajo de campo que da lugar a lo que nosotras con Colabella llamamos este Bourdieu etnógrafo, este Bourdieu más antropólogo, en Argelia. En Argelia él va como soldado en 1956, cuando Argelia todavía es colonia francesa, y llega a escribir varios textos etnográficos sobre los argelinos. Si bien él los hace desde una perspectiva más filosófica, porque ese es su primer grado, digamos, lo que vamos a encontrar en esta serie de trabajos son Sociología de Argelia y 3 estudios de etnología cabilia, por ejemplo. Aquí vamos a tener los trabajos más antropológicos de Bourdieu sobre este mundo, de los argelinos. El otro texto es Argelia 60, aquí lo tienen, estructuras económicas y estructuras temporales. Este es su periodo más estructuralista, podríamos decir. También tenemos este texto que se llama Antropología de Argelia, y de la misma, aludiendo a la misma época, porque esto se hace después, con todas las fotos que saca Bourdieu entre el 55 y el 61, exactamente 150 fotografías, ¿sí? Se hace una edición especial con imágenes, y el libro se llama Imágenes del desarraigo, Pierre Bourdieu en Argelia. Y están las fotos que él fue tomando de la vida cotidiana de estas personas, ¿sí? Aquí les voy a mostrar algunas. Es un libro realmente muy bonito, y también me da pie para hablar de la importancia de llevar un registro fotográfico en los trabajos de investigación, ¿sí? Un poco lo que hacíamos el año pasado en antropología, esto de ir documentando de alguna manera nuestra presencia en trabajo de campo, es algo, bueno, que también hizo el joven Bourdieu en Argelia. Y aquí quiero mostrarles 2 textos más de esta época que tienen que ver con alguien a quien Bourdieu quiso y respetó mucho, que es el argelino Abdelmalek Sayad, ¿sí? Y hace un poquito salió un texto justamente
que escribieron juntos y que la verdad es que el público hispano estábamos esperando en su versión española, que se llama El desarraigo, la violencia del capitalismo en una sociedad rural. Y justamente podríamos decir que lo que hace Zayad es una especie de antropología nativa, desde la perspectiva de los mismos argelinos. Y el otro texto que yo conseguí hace algunos años y que realmente me dio muchísimo gusto poder encontrarme, porque lo quería leer hace mucho tiempo, se llama La doble ausencia, de las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado, también de Abdelmalek Zayad, solito, ¿sí? Justamente mostrando lo que les pasa a estos argelinos cuando se van a las ciudades francesas y cuando vuelven a sus pueblos. Es sumamente emotivo y realmente muy bonito para pensar estas cuestiones de los migrantes, y justamente se los traemos porque tiene mucho que ver con los puertorriqueños que están en Harlem, y tal vez también con las historias de ustedes, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Entonces, bueno, es un tema muy interesante que aborda Bourdieu para pensar a través de algunas categorías que enseguida les vamos a desarrollar. Yo tuve la gran fortuna de poder cursar, hacer un semestre completo con Juan Pablo Vázquez, que es un especialista mexicano en la obra de Bourdieu, y lo que hicimos fue, en ese curso, leer unos 12 libros o más de la obra original de Pierre Bourdieu, más algunos textos que comentan a esos libros. Y eso me ayudó mucho a ordenar el desarrollo de la obra y de los principales conceptos de Bourdieu, y un poco esa experiencia es lo que deseo transmitirles a través de este recorrido por la obra de este autor. De regreso a Francia, en los años 60, comienza a tomar cursos con Lévi-Strauss, y de ahí su carácter más estructuralista en esta etapa. A aprender bereber para poder volver a hacer trabajo de campo con una parte de los argelinos con los cuales no había podido o no se había sentido totalmente cómodo al no conocer el idioma, y comienza a hacer trabajo de campo en su Bern natal. Ese trabajo de campo que él hace es el que da origen al baile de los solteros. El primer escrito, que no es el que ustedes leen, ¿sí?, es de los años 60. Ustedes leen el último. Y esto es un típico caso de lo que llamamos en ciencias sociales una revisita teórica. Él, con sus notas de campo de los años 60, hace sucesivas interpretaciones hasta llegar a ese capítulo que ustedes leyeron, que es El cuerpo del campesino. Hace sucesivas interpretaciones a medida que va desarrollando nuevas teorías. Eso se llama revisita teórica. Es decir, él no vuelve al pueblo, pero él vuelve a esas notas de campo, a eso que él había investigado, y lo va releyendo desde sus nuevos conceptos que él va produciendo para entender la realidad social. Y nosotros en ciencias sociales tenemos una especie de dilema que se produce en la ciencia desde el siglo XIX, fundamentalmente con el positivismo de corte más neutral, y esta idea de que la subjetividad no debería manchar o ensuciar la investigación, y por otro lado, este estructuralismo. Y en ese sentido, entonces, él se pronuncia contra el objetivismo y contra el subjetivismo. Entonces él va a generar una categoría intermedia, ¿sí?,
Ni la estructura aplasta totalmente al sujeto, ni el sujeto tiene una voluntad individual que logra todo lo que se le antoja, así como el sueño americano y las ideas meritocráticas de la pura voluntad individual. Él dice ni lo uno ni lo otro, es decir, ni las puras reglas externas que aplastan a las personas y le quitan todo tipo de agencia, ni el puro individuo que a fuerza de voluntad es un héroe o un emprendedor o un pionero que logra salir adelante por sí mismo sin ningún determinante estructural que lo constriña, etc. Y él va a llamar a esto, a este concepto que permite que las personas tengamos capacidad de agencia, pero una capacidad que no es absoluta, sino que tiene constreñimiento social, va a llamarle hábitus, justamente. Y su ciencia, su teoría, va a ser la teoría de la práctica, donde él lo que va a tratar de mostrarnos son cuáles son las condiciones de posibilidad de agencia, de posibilidad de producir cambios y transformaciones a partir de nuestra experiencia humana cotidiana. Por eso él se propone hacer una ciencia que llama reflexiva. Y entonces vamos a ir con los conceptos centrales del autor. Bien, los conceptos, si nosotros pensamos, tienen que ver un poquito con Kurt Lewin, ¿sí? Con conceptos tomados como de la física y de la economía. El primer concepto se llama campo. Y él va a decir que el campo es un espacio de juego donde las instituciones tienen reglas que nos coaccionan a ciertas prácticas sociales, a desarrollarlas de cierta manera. En los campos, por ejemplo, el campo del arte, por ejemplo, el campo educativo, por ejemplo, el campo académico o el campo de la política, ¿sí? Allí habría reglas. Las personas van a ser, en ese sentido, agentes. Los agentes van a intentar participar en ese campo de juego, tratando de crear nuevas reglas, tratando de luchar por obtener posiciones o por darle significados nuevos a las prácticas, y en ese sentido, por eso dice que el campo es un campo de lucha, donde los agentes luchan por dar cuenta del sentido legítimo de cómo deben hacerse las cosas en ese campo. Y ahí hay, por supuesto, la potencialidad de la transformación social. Cada agente ocupa una posición en ese campo. Hay algunos que están luchando por imponer entonces nuevos sentidos y nuevas prácticas, darles legitimidad, ¿sí? Y a la vez eso quiere decir que hay prácticas hegemónicas y sentidos hegemónicos o dominantes. Entonces, la posición de los agentes puede ser dominante o dominada, dependiendo de si estamos luchando por imponer nuevos sentidos o si participamos de los sentidos hegemónicos en ese momento histórico en el cual nos toca actuar como sujetos sociales. Y el otro concepto central, que tiene que ver con la economía, ¿no? Es justamente el de capitales. Para Bourdieu, uno nace y cuando nace tiene como una especie de, si nos dieran fichitas para jugar el juego social, ¿sí? Nos dan un montón de fichitas que son redes de relaciones, conocidos, contactos, tome, su capital social. Nos dan fichitas en dinero, o en bienes, o en patrimonio, capital económico financiero.
Nos dan otras fichitas que tienen que ver con los modos en los cuales producimos nuestra vida cotidiana a través de la pertenencia cultural, por ejemplo, un montón de fichitas con conocimientos sobre determinado tipo de arte y no otro, la posibilidad o no de aprender un segundo idioma, de ir a ciertas escuelas o a ciertos circuitos educativos. Bueno, tome sus fichitas de capital cultural. Y si nosotros mezclamos, así como si fuésemos un bartender, todas estas fichitas nos va a dar como resultado lo que Bourdieu va a llamar capital simbólico. Porque dependiendo del tipo de fichas que nos hayan tocado, vamos a tener cierta posición en el espacio social del mundo que nos va a dar determinado grado de autoridad, de prestigio y de legitimidad social. Y esto va a estar vinculado justamente con el poder. Estos capitales son los que van a hacer posible, o bien por nuestra posición social y por el tipo de agencia que logremos desempeñar en función de cómo hacemos jugar estos capitales, la reproducción de la estructura social o la búsqueda de la transformación de la estructura social. Y por último, un concepto muy importante para Bourdieu, que va a ser este que se llama hábitus. Y él va a decir que el hábitus son esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que tienen que ver con la estructura social, pero a la vez que están incorporados, hecho cuerpo, y que forman parte del sentido práctico con el cual actuamos en el mundo. Por eso es que se transforma en una disposición. Y el hábitus tiene que ver con el aprendizaje social que hacemos en el seno de nuestras familias y después de estos otros campos en los cuales vamos participando del juego social. Y para que el videíto no sea tan largo, les voy a aclarar solamente un punto más y después vamos a hacer otro video. Pero les voy a mostrar de dónde sale la mayoría de las explicaciones que yo voy a utilizar. Este texto, miren, está un poquito, se ve que ha sido muy, muy leído el libro, está bastante maltratadito, pobrecito. Este texto se llama Ensayo sobre Pierre Bourdieu y su obra, y lo coordina Isabel Jiménez, y se hizo en México, yo lo traje de cuando cursé el doctorado, y tiene ese texto justamente que se llama Claves para leer a Bourdieu, que es de Luc Baquan, que es un importante discípulo de él, ¿sí? Y miren, para que vean que todo está relacionado, por eso se los quiero mostrar, hay otro texto aquí que no vamos a ver, pero que tiene que ver con alguien que a esta altura ya conocen mucho, que se llama Pierre Bourdieu y la complejidad de lo social, de Roberto Folari, porque justamente Folari dio clases también en México. Así que podemos ver que todo tiene que ver con todo. Y bueno, en este texto de Baquan que yo elegí para explicar los conceptos de Bourdieu, están como más llanos, más traducidos, más concretos. Bourdieu era muy complejo a la hora de escribir, y ustedes lo habrán podido ver, en algún punto hasta muy formalista, y esa cosa de estructuralista que le quedó en la escritura. Entonces, Baquan nos ayuda mucho a comprenderlo de manera más llana. Y me quedan unos minutitos entonces para este video, y vamos con el concepto que habíamos visto previamente. Vamos a explayarnos un poquito más en qué es un campo. Y les voy a leer, fíjense. Campo es un espacio estructurado de posiciones, un campo de fuerza que impone su determinación específica sobre todos aquellos que ingresan en él. Es decir que
cuando ingresamos a un campo, al campo académico, por ejemplo, o al campo de la escuela, ¿no? Al mundo educativo, hay reglas que determinan de alguna manera lo que nosotros podemos o no podemos hacer ahí de manera legítima. Una arena de lucha, donde se disputa interminablemente sobre las bases de la identidad y de la jerarquía. Eso quiere decir, como les había dicho antes, que uno va a ingresar a ese campo y va a estar o bien en una posición de superioridad, o sea, como agente que tiene una posición dominante, o que tiene una posición de dominado. Y en ese sentido es que dice que se disputa esta arena de lucha vinculado con la jerarquía. Y la identidad va a tener que ver justamente con el rol que uno ocupa en ese campo de fuerza. Sitio de enfrentamiento constante entre quienes defienden principios autónomos de lo que es un juicio apropiado para ese campo y aquellos que tratan de introducir estándares heterónomos porque necesitan el apoyo de fuerzas externas para mejorar su situación de dominados en este. Y la lucha tiene que ver con la posición que ocupamos y justamente con el tipo de saberes, de visión de mundo, de prácticas que queremos legitimar en ese campo. Y eso va a tener que ver con la posición que ocupamos y con la posición que queremos ocupar. Y ahí es cuando Bourdieu, en este texto que se llama Cosas Dichas, que es de 1987, ¿sí? Que sacó Gedisa, hace este pasaje de lo estructural a lo que las personas pueden hacer. Y él lo llama, el mismo Bourdieu, de la regla a la estrategia. La regla tiene que ver con la parte formal, con las regularidades objetivas que se les impone a los que entran al juego del campo. La estrategia, en cambio, es el sentido práctico del juego social en particular. Él dice que cuando entramos entonces a un campo, si bien hay reglas, las personas ponen en juego estrategias. Que estas estrategias se adquieren desde la infancia, que es cuando aprendemos a jugar juegos sociales, cuando aprendemos a ingresar a estas actividades sociales, y que ese juego social está históricamente definido. Nosotros pudimos ver que hay ciertas especificidades en cada momento histórico vinculado con estos campos. No es lo mismo la universidad medieval que la universidad hoy, por ejemplo. ¿Qué más dice Bourdieu? Que el buen jugador hace en cada instante lo que hay que hacer. Pero esto no significa una pura reproducción, sino que supone una invención permanente, porque si no nos estaría aplastando la estructura social y no habría transformación social, no habría potencialidad de cambio. Por eso dice, esto supone una invención permanente, lo que no asegura la obediencia mecánica a la regla explícita, codificada cuando existe. Y esto lo dice porque hay normas escritas, más formales, y normas informales. Y uno cuando ingresa a un campo va aprendiendo en un sentido práctico qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Cuando ese sentido práctico no funciona, viene la sanción, viene el castigo. Nosotros esto ya lo vimos con Foucault. Y dice Bourdieu, el hábitus como sentido del juego es el juego social incorporado, vuelto naturaleza. El hábitus como sentido del juego es el juego social incorporado, vuelto naturaleza. ¿Por qué dice eso? Porque justamente lo que nosotros hacemos cuando incorporamos este sentido práctico de cómo hay que hacer las cosas y cómo debe ser el mundo, es borrar las condiciones de aprendizaje, las condiciones de producción de ese aprendizaje del juego social, y es por eso que nos aparece como natural. Por eso es que el mundo social aparece naturalizado.
y después tenemos que hacer un trabajo de desnaturalización del mundo social. Bueno, esto es lo que nos dice Bourdieu hasta aquí. Después seguimos con otro videíto donde vamos a continuar con este tema que viene, que es justamente el hábitus. Pero lo vamos a dejar aquí por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.